Muchas gracias, Pablo, por el tiempo y por el esfuerzo de venir a dialogar con nosotros. Gracias, Claudia, por la cordial invitación a Piedra, Papel y Tijera y por tinta. y tinta, perdón. Todo el mundo se equivoca, Tienes no hay toda la problema. razón, sí. Todavía tenemos ese corazón de jóvenes, esa es una buena señal. Cuando jugábamos, ¿no? Correcto, y poder conversar un poquito de lo que es hoy la industria. Pablo, 2 puntos. Vamos por el bueno y luego nos metemos en algo un poquito más difícil que tiene que ver con los combustibles, con esto que decía Matías, que es clave en la economía. Pero permítanme decirle cómo ha terminado el año. Hemos estado en una reunión esta semana de cierre de una gestión anual de la Cámara Nacional de Industrias y he visto a jóvenes, y yo le digo a Pablo, me alegro porque son instituciones tantas en el país donde los hombres y los hombres mayores han dado un carácter más bien acartonado a varias instituciones. He visto con simpatía, Pablo, jóvenes, mujeres, qué bueno es no solamente ver ternos oscuros, sino ver presencia de mujeres, de emprendedoras, de chicas que están apostando, que están no solamente haciendo un proyecto, sino que forman parte de la Cámara Nacional de Industrias. Hacerlo más joven, hacerlo más femenino, deja una marca simpática para la Cámara Nacional de Industrias, Pablo. Gracias, Claudia. En verdad, nuestra apuesta cuando decidimos ser parte de la directiva y participar de una manera más dinámica fue el apostar por el tema de género, fue por apostar por el tema generacional. Queríamos una Cámara que vuelva a tener esa unidad y esa institucionalidad. Pasamos del discurso a la práctica. Tenemos la satisfacción de haber tenido a la primera vicepresidenta mujer en 93 años, presidenta de la Cámara de la Paz en 25 años más o menos. Hoy tenemos una presidenta en Tarija de la Cámara de Industria. Hace pocos días recibimos la visita de la nueva presidenta de la Cámara de Industrias de Pando, otra empresaria mujer. La Cámara hoy, la Cámara de Industrias de La Paz, tiene ya una equidad de casi el 50%. Todavía nos falta trabajar el tema nacional. Sí estamos trabajando con muchas más mujeres. Esa apertura ha permitido la incorporación y el deseo de poder aportar con criterios, con proyectos a algo que es vital, la industria en Bolivia. En cuanto al personal, por ejemplo, allá tenemos inequidad, 65% de mujeres y solo un 35% de hombres. Así que nuestra apuesta ha sido grande. Hoy tenemos una Cámara con una gran dinámica y algo que también hemos apostado es por la tecnología, por la innovación, por la sostenibilidad. Si bien la industria ha venido cumpliendo toda esa normativa que tiene el país, pero hoy debemos acercarnos. Debemos tener la tecnología fusionada con la industria. Hemos tenido, nuestro producto estrella es el Tecnia, ya 4 versiones, un Tecnia para mujeres, un Tecnia en Sucre. Es otra dinámica y otra visión de trabajo, de unidad y, reitero, de institucionalidad dentro de nuestra Cámara de Industrias. Lo que yo reitero también es el buen punto que se ha ganado la Cámara Nacional de Industrias al llevar al presidente Luis Arce a la Casa de los Industriales, a nuestra casa. Nosotros somos parte de estos industriales. Difícil porque en muchos años ningún presidente se había sentado y lo hizo Luis Arce y qué bueno que lo haya hecho, pero qué bueno que ustedes hayan hecho la gestión también, Pablo. Bueno, nosotros vamos a trabajar en la defensa, en buscar las condiciones para el desarrollo industrial. Compartimos la visión del presidente, debemos industrializar Bolivia. Públicos, privados, la industria genera empleo, genera aranceles, genera impuestos, somos la parte formal. Entonces, al compartir ese criterio, pues hemos tenido la oportunidad de haber compartido, de haber dialogado con el presidente más de 2 horas. Luego ya nos comentaron que hemos atrasado la agenda del presidente porque volvía acá a un acto al Colegio Militar. Fueron 2 horas de un diálogo abierto, pleno, en el cual hemos podido compartir nuestras vivencias, nuestros problemas, y el presidente inmediatamente ha comprometido una visión
Primer tema que nos preocupa y lo hemos conversado también contigo, el contrabando. El presidente decidió inmediatamente reactivar el Consejo de Lucha contra el Contrabando. Un elemento vital para poder compartir esa visión del sector público y del privado de qué afecta a la economía. Y hemos conversado. Y afecta a la empresa privada boliviana, es un hecho también. Pero acá yo hablaba con autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, con el ministro Huanca y el viceministro Siles, y les decía que ellos también son industriales, públicos, privados, y el contrabando también les afecta a ellos. Así que o luchamos o luchamos. Así es. Y hablando de luchar, acaba de escuchar Pablo este diálogo con este académico argentino y escuchó Pablo el papel clave de los precios de los carburantes. Es un tema para cualquier economía. Uno de los temas que preocupa no solamente al gobierno de Luis Arce, ni solamente al gobierno de Evo Morales, a los gobiernos, es esta subvención a los hidrocarburos en Bolivia. Hay un tema ahí que es si se corta o no se corta. Intentó Evo Morales y tuvo que retroceder, le han puesto un freno de mano un fin de año, recuerda Pablo, tuvo que retroceder y dijo, no, mentira, vamos nomás con lo establecido y con los subsidios, y creo que lo sabe también el presidente Arce, pero sabemos también que esto está inflando nuestra bolsa de gastos, nuestro propio dinero, además de estas fugas de contrabando a Perú, en fin, a la minería ilegal, ¿no es cierto?, financiando nosotros mismos, porque no es la plata ni de Evo Morales ni de Luis Arce, sino la mía, y la de usted y la de todos, son nuestros recursos. Es un tema muy delicado. El economista Horst Greve planteó acá en más de una mesa de economía que esto se tiene que hacer gradualmente. ¿Qué dice Pablo? Del combustible, de la subvención, sin lugar a dudas, es una preocupación para todos. Pero también debemos visibilizar un gran problema que no lo hemos ido viendo. Los recursos tuyos, nuestros, de la economía formal de los bolivianos, hoy están financiando actividades ilegales. La minería ilegal, que más allá de ser una actividad ilegal, está destruyendo todo el norte de La Paz, medio ambiente, fauna, los ríos, etcétera, pero se nutre, financia sus actividades con nuestros recursos. Hemos visto el esfuerzo de la ANH, que ha comisado cisternas completos, 24,000 litros y demás, pero esta actividad es reciente. Entonces, debe haber una lucha frontal de todos los bolivianos, de las autoridades. Existe la normativa, la ley 1008, entre otros, etcétera, para este ilícito. Reitero, no pueden terminar los recursos de los bolivianos de la economía formal financiando actividades ilícitas. Entonces tienes un primer problema, minería ilegal. Que no es menor. Que no es chico y que es grande. Segundo gran problema, los autos truchos. Hablamos hoy de, acuerdo a la estimación de la Cámara Automotora, de más de 500,000 de vehículos que circulan en Bolivia. Pero ahí también tenemos otro mega problema. Malos alcaldes que te permiten circular con un sticker, con una placa, consumiendo recursos de los bolivianos. Nuevamente, gasolina y diésel. Recursos de los bolivianos para legalizar el contrabando y el consumo. Tenemos que comenzar a hilar fino, Claudia. Este es el momento en el que la ANH y otras autoridades pues vean, por ejemplo, esos municipios donde no debería permitirse, porque primero hay importadores legales que pagan aranceles, pagan impuestos. Hoy legalizamos lo ilegal. Pero acá también estos alcaldes que por una pequeña patente permiten que circule. Además, en esos surtidores de estos municipios, de estas regiones, se está consumiendo más. ¿Qué regiones son esencialmente, Pablo? No es en todo son el muchas, país. Son muchas, son varios municipios que han legalizado, entre comillas, el uso de autos truchos. Pero Principales departamentos, tal vez. Preferiría no hablar para no herir
sentimientos de regiones y alcaldes. Pero bueno, no es en el eje troncal, obviamente no son los municipios. Pero acá estamos viendo otro fenómeno. Municipios que deben tener una residencia legal o un registro en su municipio, hablemos de 500 vehículos, pues hoy tienen el consumo no para 500, 5,000, 10,000 vehículos. Entonces se tiene que hacer pues un matching, se tiene que hacer un control, es decir, ¿por qué el municipio, el surtidor del municipio vende más de lo que tiene registrado? Entonces hay que comenzar a hilar fino, reitero, hay que comenzar a trabajar y comenzar a penalizar. No podemos seguir financiando. Sumado a eso está el contrabando que sale nuestro combustible a otros países. Que no es poco tampoco. El combustible que sale, por ejemplo, a Perú. Me imagino que son cantidades. A Perú, a todos los países que nos rodean. Sobre eso tienes nuevamente ese contrabando, pero que además, ya lo hemos dicho y lo vamos a comentar, ese crimen organizado ya no es un contrabando hormiga, es un crimen organizado que está generando millonarios, que está generando fortunas, que además se salvan del impuesto a las grandes fortunas porque manejan tan hábilmente sus recursos que no están grabados, no están controlados por la banca. Tenemos el contrabando, tenemos el narcotráfico, que tiene la ley 1008. Nosotros debemos cumplir con una serie de procedimientos y controles legales para la compra de diésel, para las industrias, para la construcción o cualquier otra actividad legal. Por lo tanto, reitero, Claudia, no podemos seguir financiando actividades ilegales. Acá, y apoyando la decisión del presidente, generemos ese Consejo de Lucha contra el Contrabando y permítanos participar, permítanos aportar con lo que sentimos en el día a día de lo que está pasando, en casos de estos concretos, como es el combustible. ¿Habrá manera de tener alguna participación más directa, alguna interlocución más directa con las autoridades del actual gobierno? Digo, ya que han llevado al presidente Luis Arce a la Casa de los Industriales, aprovechar esta luna de miel para plantear algunas propuestas, porque la empresa privada, los industriales, no estamos solamente para exigir y exigir y exigir, sino proponer, y sería bueno también generar como esos diálogos, como lo tienen con los movimientos sociales, con las organizaciones de trabajadores, también los empresarios, ¿no? Claudia, la visión de la Cámara de estos 2 años, de mi directiva y mi directorio, ha sido el generar propuestas. Hoy nosotros generamos propuestas, vamos con planteamientos al gobierno. ¿Les escuchan? Hemos logrado algunos logros, algunos éxitos, pero todavía tenemos que seguir trabajando con el gobierno. Debemos adecuar, hablar de normativa. No es que no queramos normas, no que se abroguen todas las leyes. Queremos norma adecuada, queremos norma moderna. Hemos escuchado, por ejemplo, al viceministro de Hidrocarburos el año pasado hablar de que se debía tener una nueva norma para inversiones, para atraer nacionales y extranjeras. Ayer hemos escuchado al presidente de Comibol que dice necesitamos norma para atraer inversiones. Entonces la necesitamos, la trabajemos de forma conjunta, busquemos lo mejor para Bolivia. Debemos trabajar en temas de turismo, por ejemplo, no es mi área, pero debemos buscar las potencialidades de cada región. Minería, hidrocarburos, son los motores que hoy Bolivia necesita para lo que todos queremos, una mejor Bolivia, así que debemos trabajar en eso. La Ley General del Trabajo ha sido seguramente taipeada, que es un término que ya no lo conocen nuestros hijos, es una máquina Underwood, 1939. Claro. Es una Olivetti. Es una Olivetti. No es que no querramos, que estamos contra la Ley General del Trabajo, pero no necesitamos seguir endureciéndola y blindándola. Necesitamos incorporar el trabajo por horas, etcétera, etcétera. Lo que el mundo ha cambiado. Entonces, creo que ahí, reitero, debemos trabajar de manera conjunta. Sí hemos podido tener acercamiento a muchos ministros, destaco, hemos podido generar mejores condiciones para el desarrollo industrial, pero todavía hay un trabajo conjunto que debemos canalizar, que debemos trabajar. Hoy tenemos otro reto, el Mercosur. Ahí tenemos que compatibilizar mucha norma. Ese ha sido un logro del gobierno, creo que hay que reconocerlo. Eso, ¿no? Es un logro del gobierno con muchos retos, reitero, Claudia, porque son 250 millones de habitantes de los países de Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, pero también
somos competitivos, debemos trabajar en nuestra industria, debemos garantizar mucha de esa norma que activa el Mercosur con la nuestra. Entonces yo creo que tenemos jornadas intensas de trabajo con el gobierno, reitero, bajo lo que tú y yo coincidimos, propuesta, proyectos, buscamos las mejores condiciones para el desarrollo industrial. No estamos satisfechos con 600,000 fabriles, queremos más. 39,000 industrias, queremos más industrias. El gobierno hace su esfuerzo con generación de industria pública, pero no es suficiente. Son 150 industrias que está haciendo el gobierno. Trabajemos por 1,000 industrias privadas, pero permítanos, ayúdennos con las condiciones. Esta semana también veíamos otro dato revelador, más de 250 días de bloqueo, Claudia. ¿Eso se merece Bolivia? ¿Eso es lo que queremos para nuestros hijos, para nosotros? ¿Qué pasa con la industria? Hoy vemos indicadores que nos preocupan por 250 días de bloqueo. Ahí teníamos bloqueo en Guarayos, teníamos bloqueo ayer en el centro, porque 4 comerciantes estaban peleando por tener su puesto ambulante en la calle y decidieron bloquear. ¿A quiénes perjudica? A transportistas, a los trabajadores, a todos, distribuidores de alimentos, de bebidas. Entonces, ¿qué estamos haciendo, Claudia? Por amor al cielo, estamos exportando un país inviable con tanto bloqueo. Y esto no solamente ocurre en la sede de gobierno o en el occidente, el bloqueo en Santa Cruz también en meses pasados nos ha demostrado la factura que luego se paga como país, ¿no? Como bien dice Pablo, el gran empresario, el gran industrial, ¿verdad? El que está trabajando para la Cervecería Boliviana Nacional o el que está transportando huevos de una granja familiar, para todos, ¿verdad? Por eso hablaba de que la afectación es a Bolivia y a los bolivianos. Tenemos que dejar de pensar que solo es el gran empresario. Tenemos el mediano, el pequeño y el microempresario que necesita ese alimento balanceado para su granja de pollos, pero se queda en el camino. Necesita recibir esos pollos bebé porque necesita alimentarlos y que llegue al mercado. Entonces, reitero, esa afectación nos está matando a los bolivianos día a día. 256 días o más o menos, no importa, nos están dañando porque luego terminan los precios en la escasez. El tránsito de insumos de una región a otra, de producto terminado, definitivamente nos afecta. Hemos visto bloquear caminos porque quieren mejores caminos, cuando también destruyen los caminos, están quemando llantas sobre el asfalto. Eso es recurso de los bolivianos que luego tiene que ir la ABC o la empresa contratista a reponer ese asfalto, a reponer ese puente. No podemos seguir permitiendo que se destruya el patrimonio público y el privado. Nosotros, hoy hice el lanzamiento, estamos trabajando en una norma, vamos a preparar una propuesta de norma para que definitivamente el bloqueo se penalice. Está acabando Bolivia y lo está haciendo con todos los bolivianos. No podemos continuar a la menor diferencia al interior de sus municipios, con el gobierno departamental, con el gobierno central. Reitero, salgamos a bloquear. Ayer comerciantes bloqueando una vía importante en La Paz, la 6 de agosto, qué sé yo, la 16 de julio. No puede ser una práctica común. Ahora, ojo, el bloqueo se puede dar en una calle por comerciantes, puede haber un bloqueo en la Asamblea Legislativa porque no se permite una norma con tal de hacer daño al adversario político, se puede bloquear desde decisiones empresariales. Las formas de bloqueo son variadas y lo que tenemos que hacer es sacar de nuestro esquema la noción de bloqueo y construir esta otra que es del escuchar, de la tolerancia, de avanzar en un país, así no pensemos igual, Pablo. Debemos recuperar la cultura del diálogo, Claudia. Hemos perdido la cultura. Hoy la primera diferencia, la primera molestia termina en bloqueo, cuando lo que tenemos que hacer es dialogar, conversemos. Ojo, con esto no digo que estamos en contra al derecho de la protesta. Sí tiene que haber un derecho a la protesta, es normal en cualquier país, pero no afectar la economía de los bolivianos, no bloquearnos, no lastimarnos. Hemos visto, reitero,
muerte de pollos bebé, muerte de ganado, se estaban quejando de que habían chanchos, pollos, reses que están muriendo. Qué triste. Hay productos que son perecibles y se está desechando en el camino. Entonces, bloquean ambulancias. ¿Ese es humano? Reitero, no estamos contra el derecho, no quiero que se malentienda la posición, pero no podemos permitir que los bloqueos continúen dañando a nuestros trabajadores, a nuestra economía y, reitero, del microempresario a la gran industria. A todos. Y no solamente el bloqueo físico, los bloqueos mentales que tenemos también. Gracias, Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, por este diálogo que ha abarcado distintos temas. Seguiremos. Gracias, Claudia, por la pasión, pero ahí estamos trabajando por mejores días por nuestra industria y por Bolivia. Gracias y felices fiestas a todos. Gracias y gracias por la pasión sobre todo.